¿Qué tal? Bienvenidos a Un Paso para el Alma. Esta semana se lee la Parashá Ki Tisa y dice que el Eterno le habló a Moshe diciendo: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se les cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esta Parashá Ki Tisa comienza relatando que el Eterno le dijo a Moshe que debería ordenarles al pueblo de Israel llevar medio shekel para que fueran censados de esa manera. El medio shekel actúa como un rescate, otorgando protección al pueblo de Israel en contra de una plaga. El Eterno le ordena al pueblo la misbah de Shabbat, como está escrito en Shemot 31:14. ¿Guardarán el Shabbat? Pues santo es para ustedes todo el que lo profane ciertamente morirá. Y después del encuentro del relato del pecado del becerro de oro, cuando Moshe se demoró en regresar al monte Sinaí en el momento en que el pueblo calculó que debía regresar, entonces enseguida construyeron un becerro de oro y lo coronaron como su Dios y como su líder. La misbah del becerro de oro y el medio shekel es una relación entre la misbah del Shabbat y el resto de las demás que aparecen en esta parashá para las necesidades de las misbot. Pero cuando la persona derrocha su dinero en cosas vanas y materiales, incluso cuando se trate de sumas casi insignificativas, como el medio shekel, cada centavo se va juntando con otro y a través de esa inversión constante en asuntos vanos, la persona puede llegar a destruir su alma y enfriar su temor con el Eterno, hasta poder llegar que el Eterno no lo permita a negar la existencia de él mismo, tal como le ocurrió al pueblo de Israel al pecar con el becerro de oro. A veces la persona piensa que una pequeña moneda no produce ningún beneficio, ni puede ayudar a otra persona, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando la persona da cada vez ese poquito que tiene, se va educando así en buenas cualidades y despierta alrededor su temor al cielo. Como dicen los sabios en Abot 3:15, todo va detrás de la mayoría de los actos. Le explica el Ramán que para la persona es mejor abrir su mano 100 veces y dar cada vez una pequeña cantidad de dinero, que entregar una suma grande de una sola vez. Porque el hecho de dar continuamente, incluso cuando se trata de sumas pequeñas, educa a la persona a darle al otro y purifica todas sus cualidades. Lamentablemente, hay personas que están dispuestas a invertir muchos millones en cosas superfluas e innecesarias, preocupados por incrementar la materialidad que los rodea, pero cuando se trata de darse de acá y hacer gesed con su dinero, enseguida comienzan a contar cada centavo sin lograr abrir los bolsillos. Debemos entender que en nuestro corazón el incremento de los bienes materiales y las inversiones en asuntos vanos pueden llegar a hacerlas descender hasta los niveles más bajos, llegando incluso a la idolatría. Pero en cambio, la persona que da su dinero para la sedacá, incluso si entrega pequeñas sumas, de todas maneras se está educando a sí mismo y se está elevando por el hecho de dar. Esta es una relación entonces entre el medio shekel y el pecado del becerro de oro. Es la necesidad de enseñarnos como personas las consecuencias dolorosas que sufren quienes derrochan su riqueza en cosas vanas, aunque se trate de sumas pequeñas. El tema del Shabbat aparece en medio del shekel y el relato del becerro de oro para enseñarlos que la persona que cuida su dinero y lo invierte solamente en cosas sagradas está dando testimonio sobre sus propios temores al Eterno. Y ese temor al Eterno lo ayudará a ser más cuidadoso en el cumplimiento del Shabbat y de sus halajot. Por otra parte, la persona que invierte su dinero en cosas materiales y vanas va perdiendo lentamente los restos del temor al Eterno que le quedaban, y no está tan lejos el día en el cual puede llegar a profanar el Shabbat públicamente. El hecho de cuidar el Shabbat es un símbolo de fe, una fe que se va construyendo paso tras paso desde las cosas más pequeñas. Cuando la persona elige que invierte su dinero, da testimonio del nivel del temor al Eterno, que es lo que lleva a que se cuide el Shabbat o a que se profane. Esto nos enseña también que a veces el sentimiento y la emoción en el servicio divino se adhieren precisamente en las cosas pequeñas, es decir, en las cosas equivalentes al medio shekel, donde se juntaba la moneda con moneda hasta llegar a tener la fuerza impresionante de poder comprar una ofrenda, nevada
o sea, una ofrenda voluntaria, y también el servicio al Eterno de la persona que se adhiere a través de las cosas pequeñas, que a veces se dejan de lado, pero que son las que en la última instancia elevan a la persona. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá, dice Shemot 30:15. Esto es para enseñarnos que como personas debemos de donar para la colectividad y ayudar al pobre. No es necesario ser muy adinerado, sino que es suficiente con poco dinero, porque es la voluntad lo que mueve y hace actuar a la persona, y no la cantidad de dinero que saca de su bolsillo, ya que no hay nada que pueda oponerse a una voluntad. ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Paso para el Alma. Esta semana se lee la Parashá Ki Tisa y dice que el Eterno le hablaba a Moshe diciendo: cuando tomes el censo de los hijos de Israel, según sus cómputos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se les cuente, para que no haya plaga en ellos al contarlos. Esta Parashá Ki Tisa comienza relatando que el Eterno le dijo a Moshe que debería ordenarles al pueblo de Israel llevar medio shekel para que fueran censados de esa manera. El medio shekel actuaba como un rescate, otorgando protección al pueblo de Israel en contra de una plaga. El Eterno le ordena al pueblo la mitzvah de Shabbat, como está escrito en Shemot 31:14. Guardarán el Shabbat, pues santo es para ustedes. Todo el que lo profane ciertamente morirá. Y después del encuentro del relato del pecado del becerro de oro, cuando Moshe se demoró en regresar al monte Sinaí en el momento en que el pueblo calculó que debía regresar, entonces enseguida construyeron un becerro de oro y lo coronaron como su Dios y como su líder. La mitzvah del becerro de oro y el medio shekel es una relación entre la mitzvah del Shabbat y el resto de las demás que aparecen en esta parashá para las necesidades de las mitzvot, pero cuando la persona derrocha su dinero en cosas vanas y materiales, incluso cuando se trate de sumas casi insignificativas, como el medio shekel, cada centavo se va juntando con otro y a través de esa inversión constante en asuntos vanos, la persona puede llegar a destruir su alma y enfriar su temor con el Eterno, hasta poder llegar que el Eterno no lo permita a negar la existencia de él mismo, tal como le ocurrió al pueblo de Israel al pecar con el becerro de oro. A veces la persona piensa que una pequeña moneda no produce ningún beneficio, ni puede ayudar a otra persona, pero en realidad ocurre exactamente lo contrario. Cuando la persona da cada vez ese poquito que tiene, se va educando así en buenas cualidades y despierta alrededor su temor al cielo. Como dicen los sabios en Abot 3:15, todo va detrás de la mayoría de los actos. Explica el Ramán que para la persona es mejor abrir su mano 100 veces y dar cada vez una pequeña cantidad de dinero, que entregar una suma grande de una sola vez. Porque el hecho de dar continuamente, incluso cuando se trata de sumas pequeñas, educa a la persona a darle al otro y purifica todas sus cualidades. Lamentablemente, hay personas que están dispuestas a invertir muchos millones en cosas superfluas e innecesarias, preocupados por incrementar la materialidad que los rodea, pero cuando se trata de darse de acá y hacer gesed, con su dinero enseguida comienzan a contar cada centavo sin lograr abrir los bolsillos. Debemos entender que en nuestro corazón el incremento de los bienes materiales y las inversiones en asuntos vanos pueden llegar a hacerlas descender hasta los niveles más bajos, llegando incluso a la idolatría. Pero en cambio, la persona que da su dinero para la sedacá, incluso si entrega pequeñas sumas, de todas maneras se está educando a sí mismo y se está elevando por el hecho de dar. Esta es una relación entonces entre el medio shekel y el pecado del becerro de oro. Es la necesidad de enseñarnos como personas las consecuencias dolorosas que sufren quienes derrochan su riqueza en cosas vanas, aunque se trate de sumas pequeñas. El tema del Shabbat aparece en medio del shekel y el relato del becerro de oro para enseñarlos que la persona que cuida su dinero y lo invierte solamente en cosas sagradas está dando testimonio sobre sus propios temores al Eterno. Y ese temor al Eterno lo ayudará a ser más cuidadoso en el cumplimiento del Shabbat y de sus halajot. Por otra parte, la persona que invierte su dinero en cosas materiales y vanas va perdiendo lentamente los restos del temor al Eterno,
que le quedaban y no está tan lejos el día en el cual puede llegar a profanar el Shabbat públicamente. El hecho de cuidar el Shabbat es un símbolo de fe, una fe que se va construyendo paso tras paso desde las cosas más pequeñas. Cuando la persona elige que invierte su dinero, da testimonio del nivel del temor al Eterno, que es lo que lleva a que se cuide el Shabbat o a que se profane. Esto nos enseña también que a veces el sentimiento y la emoción en el servicio divino se adhieren precisamente en las cosas pequeñas, es decir, en las cosas equivalentes al medio shekel, donde se juntaba la moneda con moneda hasta llegar a tener la fuerza impresionante de poder comprar una ofrenda, nevada, o sea, una ofrenda voluntaria, y también el servicio al Eterno de la persona que se adhiere a través de las cosas pequeñas, que a veces se dejan de lado, pero que son las que en la última instancia elevan a la persona. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá, dice Shemot 30:15. Esto es para enseñarnos que como personas debemos de donar para la colectividad y ayudar al pobre. No es necesario ser muy adinerado, sino que es suficiente con poco dinero, porque es la voluntad lo que mueve y hace actuar a la persona, y no la cantidad de dinero que saca de su bolsillo, ya que no hay nada que pueda oponerse a una voluntad. Entonces tenemos tres relaciones: el acto que generó el pecado del becerro de oro, llevándonos a tener que dar medio shekel para salvación y expiación, y que llevó a una mentira y verdad, y que llevó a una fracción del Zohar donde dice que la lengua verdadera perdurará por siempre y la lengua mentirosa solo por un instante, haciendo alusión a las personas que adoran deidades de piedra y de madera, y el pueblo de Israel que dice que la verajá del Shema, que hace alusión a que el Eterno es uno y único. Y esto nos sigue uniendo a cómo podemos dudar o creer en palabras o pensamientos. Entonces recordamos que el libro del Satán, donde nos dice que todo empieza con los orígenes de la duda. Esto nos dice que la duda la pone dentro de nuestra cabeza, y esto nos hace pensar que somos nosotros quien dudamos o tenemos razón, y que por ende no somos manipulados si la duda viene desde dentro de nosotros. Pero si vamos a la Torah, está escrito a Satán, que no significa el diablo, sino el oponente o el que se opone. Cuando la Torah habla del Satán, habla de un poder que se opone también, pero ¿cómo sabemos por quién somos gobernados? En la tradición judía, el Satán no es una fuerza independiente que pelea contra Dios, no es un poder autónomo, es un mensajero que cumple función de acusador como un fiscal celestial. El Nahash en Brasil no es simplemente una serpiente física, es el arquetipo de la seducción intelectual, y lo que llamamos ego en términos de Torah se acerca más al concepto del Yetzer Hara, la inclinación que distorsiona un juicio. Ahora bien, ¿cómo podemos discernir cuando esta inclinación nos está gobernando? El mal no suele presentarse como mal, se presenta como algo razonable. El Nahash no dijo revélate, dijo Dios sabe que serás como él. Es decir, nos plantó una narrativa atractiva. Cuando empezamos a construir argumentos satisfactorios para justificar algo que en el fondo sabemos que está mal, ahí no gobierna la Neshama, gobierna la distorsión. El Zohar explica que la impureza está disfrazada de luz. Hay una diferencia entre responder y reaccionar. Si alguien te ofende y explotas, eso no es libertad, es programación. Si decides desde un impulso, el orgullo herido y la necesidad de demostrar que no estás eligiendo, estás siendo arrastrado. La Neshama crea pausa, el ego elimina la pausa. Tuvo el deseo de ser más, no de crecer ni de compararse. Cuando la decisión nace de competir, imponerte, humillar o no quedar abajo, esto no es verdad espiritual, es una autoafirmación insegura. Y aquí hay que ser honestos, muchas veces no es el Satán, es nuestra necesidad de ser validación. Es nuestra necesidad de validar. La tradición enseña que la Sitra Hará genera una niebla. Si después de una decisión sientes inquietud, obscuridad o desorden emocional, es señal de desconexión. La verdad puede doler, pero trae claridad. La mentira puede entusiasmar, pero dejará un vacío muy profundo. El ego reduce al universo al yo.
La Neshama amplía la perspectiva hacia una misión, propósito y responsabilidad. Pero ahora viene la parte incómoda. A veces hablar de Satán es una forma elegante de no asumir nuestra responsabilidad. Es más fácil decir estoy siendo atacado espiritualmente que decir estoy eligiendo mal. El Talmud enseña que el Yetzer Hará se fortalece cada día, pero también enseña que quien lo domina se vuelve verdaderamente libre. La batalla no es contra demonios, es contra la autojustificación. Cuando tomas decisiones importantes, te estás acercando más a una humildad, más a una verdad y más a una responsabilidad. O te estás acercando más a un orgullo, más a una defensa o más a una necesidad de controlar. Porque el verdadero dominio no se nota cuando todo está en calma, se nota cuando tu orgullo es provocado. Y ahí se revela quién gobierna. No es una entidad externa lo que decide por ti, es la parte de ti que eliges estar alimentando. Y tal vez la pregunta no sea, ¿me gobierna el Satán?, sino, ¿estoy dispuesto a gobernarme a mí mismo? Esto es un paso para el alma. Nos vemos la próxima semana.